¿Cómo están, chicos? Vamos a hacerle un videíto corto acerca del contenido de la semana 3 de clase, que sería la comunicación celular. Como siempre, recuérdense que las imágenes van a venir de diferentes fuentes, de Linda Constanzo, del libro de Lippincott Review, del libro de Sherwood, de Coppen, de Rhodes, de Guyton, que lo puedo suplementar con otra cosa. Y recuérdense siempre que el contenido que tenemos estos PowerPoint o presentaciones es un contenido para guiarlos, para que les sirva de apoyo, pero no de donde van a estudiar exclusivamente. Nos hablamos un poquito en el tema 2 sobre la comunicación celular y ya habíamos dicho cómo las células usan diferentes mecanismos para comunicarse y pueden ser comunicaciones que sean, como enseñamos, entre células inmunológicas donde tenemos uniones por contacto, que tenemos uniones comunicantes que vamos a ver en la próxima presentación, próximo slide, que son las adherentes, las estrechas y las uniones en hendidura, un gap. Cuando tengo una sustancia local, es decir, que se mantiene en la misma zona, puede ser que una misma célula estimule una sustancia, secrete una sustancia y vaya al mismo tipo de célula, que es autocrina, o que vaya a otro tipo de célula, que es paracrina. El tipo de comunicación que vamos a ver para la semana 4, bien rápida, que es la comunicación nerviosa o sináptica. Tenemos una comunicación lenta, que es el del sistema endocrino, que va al torrente sanguíneo. Y básicamente eso, y aquí vemos otra vez la estructura epitelial que me permite hacer una estrecha para impermeabilizar y crear dos lados, el luminal y el vasolateral, y que hayan canales específicos en cada zona. Las adherentes, que pueden ser desmosomas, hemidesmosomas, que me anclan, me fijan físicamente. Y las uniones gap, recuerden que las uniones gap o en hendidura, formada por la proteína conexina, tienen la función de darme lo que son las sinapsis eléctrica, que es diferente a lo que ustedes van a ver con el tema de sinapsis química más adelante. Entonces, ¿cómo son estos mensajeros químicos que van a hacer de cada comunicación? Bueno, recuerden que las sustancias paracrinas son sustancias locales que solamente me afectan las células que están inmediatamente en ese ambiente, que las neurotransmisores son mensajeros químicos que van en muy corto espacio, si este es mi axón y este es mi membrana postsináptica, estamos hablando que es espacio minúsculo de espacio y me permite estimular ya sea otra neurona, un músculo o una glándula, que las hormonas son mensajeros de largo movimiento, se mueven a través de todo el torrente sanguíneo y no van a dar una señal hasta que llegue una célula que tenga el receptor para esas sustancias hormonas. Y básicamente eso. Entonces, quedamos que el mensajero químico va a dar una respuesta celular y ese mecanismo lo hace por lo que se conoce como una transducción de señal, en donde el que esté ligando esta sustancia se une al receptor, permite que haya cambios dentro de la célula que me den la respuesta. Entonces, lo primero es que necesitamos que ese primer mensajero, esa sustancia que viene de afuera, ese es mensajero extracelular o primer mensajero, se puede unir a su receptor para dar la respuesta celular que yo quiera. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, eso va a depender mucho de qué tipo de sustancia va a ser, si es hidrosoluble, si es liposoluble. Entonces, esta parte de aquí, ahora mismo, en verdad sí, son opciones, pero vamos a pasarlo, porque no me interesa ahora mismo hablar directamente de ello. Cuando veo estas sustancias, yo voy a tener pendiente que yo tengo dos opciones. O que mi sustancia o mi primer mensajero sea hidrofílico, le guste el agua, así que es soluble en agua y por lo tanto en sangre, pero tiene poca solubilidad en lípidos, por lo tanto no pasa membrana celular. Y otra forma de decirlo, que sustancias u hormonas hidrosolubles tienen receptor en la membrana. Mientras que cuando una sustancia es liposoluble, lipofílica, o liposoluble exactamente, sustancias que son básicamente formadas de grasa, tienen alta solubilidad en grasa, por lo tanto pasan a través de la membrana. Esta no pasa. Entonces pasa a través de la membrana, por lo tanto el receptor aquí va a ser intracelular. Y al ser poco soluble en agua, eso implica que las sustancias hidrofóbicas tienen que ser transportadas en sangre por proteínas.
¿ok? Entonces, aquí simplemente me hace una pequeña comparación entre lo que es el sistema nervioso y endocrino. Entiendo que no me interesa ahora mismo hablarlo, con excepción de decir que las sustancias que se manejan por comunicación nerviosa son muy rápidas, trabajan en milisegundos, mientras que el endocrino tiende a funcionar en más periodo de tiempo, necesita más tiempo para que funcione. Entonces, para hablar de la base de cómo da la respuesta o la señalización celular, lo primero que tenemos que entender es que primero necesitamos receptores. ¿Y qué son receptores? Son básicamente proteínas específicas que se pueden juntar con el ligando. ¿Dónde? Bueno, si es hidrosoluble en la membrana, si es hidrofóbica dentro de la célula o intracelular. Entonces, cuando tenemos que ese primer mensajero se une a ese receptor, en algunos casos puede ser que se crea un segundo mensajero. Segundo mensajero es la sustancia que va dentro de la célula. Si no, sea lo que sea, lo importante es que se crea una cascada de señales que se implica unir el primer mensajero con el receptor, y esto me permite que diferentes cambios ocurran dentro de la membrana o de la célula para que pueda transmitir y amplificar la señal. ¿Para qué? Para dar una respuesta fisiológica. Esa respuesta fisiológica o biológica puede ser que estoy secretando una sustancia, que estoy moviendo algo, que estoy contrayendo algo, crecimiento, división celular, muerte de la célula, etc. Y ahí nos fijamos que vamos a ver básicamente con esta comunicación celular, básicamente 4 tipos de opciones. Las primeras 3, A, B y C, son todas para sustancias hidrosolubles y por lo tanto son básicamente para o van a matar receptores de membrana. Y la última opción va a ser sustancia hidrofóbica, por lo tanto, al ser hidrofóbica, van a ser receptores que van a estar intracelulares. Yo voy a hablar después más adelante de esto, pero vamos a hacer como quien dice un pequeño resumen. La idea es que los receptores, los ligandos que son un receptor de membrana, que es un canal iónico, que voy a explicar un ratico, si el canal iónico tiene un espacio para ese ligando, lo conocemos como canal iónico controlado por ligandos o ligand-gated ion channels. Eso lo veremos cuando veamos músculo esquelético, que el receptor que permite que el músculo esquelético se estimule es un receptor conocido como nicotínico. Y la idea es que si este ligando se une al receptor, el receptor abre y permite el paso de un ion. El paso de ion hace una de dos cosas: o me cambia la carga dentro de la membrana, es decir, me cambia la carga dentro de la membrana, o me cambia la concentración de un ion dentro de la célula. Y básicamente esos dos efectos me dan una respuesta celular. ¿Okay? Mi segundo ejemplo podría ser que mi ligando, mi primer mensajero, se una a un receptor, en este caso este que vemos aquí, pero este receptor está ligado a una proteína que conocemos como proteína G. Y el efecto de que yo esté ligado a una proteína G por un mecanismo de señalización intracelular permite fosforilar proteínas, es decir, poner una proteína, un grupo fosfato, que eso permite entonces dar mi respuesta celular. Mi tercer ejemplo son receptores de membrana que ellas por su cuenta tienen acción enzimática, es decir, cuando el primer mensajero se une a este receptor, ella misma tiene actividad enzimática, una actividad de fosforilar, y ella va a permitir que autofosforilarse y al mismo tiempo permitir que otras proteínas se fosforilen, que es lo que me da la respuesta celular. Y por último, cuando tengo mis receptores intracelulares, si cuando la sustancia es hidrofóbica, ella atraviesa por difusión simple la célula, se pega a su receptor. Y lo interesante con esto es que este receptor, cuando se le pega al ligando, puede ir a una parte del material genético y alterar la expresión genética y por lo tanto la expresión y fosforilación de proteínas, que es lo que me dará la respuesta intracelular o biológica o fisiológica. ¿Okay? Entonces, antes de seguir con todos los temas y quiero explicar algo de los canales iónicos, quiero que recuerden que hay dos tipos de canal iónico. El canal iónico es simplemente un canal que deja el paso de un ion, obviamente. Entonces, hay canales iónicos que son o que siempre están abiertos. Entonces, el siempre están abiertos se implica siempre cuando yo tengo, por ejemplo, sodio
y siempre tenga el gradiente químico de sodio, electroquímico, perdón, de sodio, donde tengo negativo adentro y mucho sodio afuera, sodio va a moverse de afuera hacia adentro. Y eso va a seguir pasando constantemente. ¿Por qué? Porque siempre está abierto. Ahora yo tengo un canal iónico que está en activo. Y cuando digo activo no es que va contra el gradiente, sino activo se refiere que a veces este canal, como este que yo tengo aquí, está abierto, pero hay veces que tiene una compuerta que lo cierra. Entonces, aunque tenga mucho sodio por fuera, el sodio no va a querer poder entrar porque pues, está cerrado. Para yo poder pasar, yo tengo que coger y abrir ese canal. Veremos más adelante que para hacer esto tengo dos mecanismos. Tengo un mecanismo que se llama canal iónico controlado por voltaje, es decir, que el interior de la membrana tiene que llegar a un voltaje específico, como el control remoto, para abrir ese canal, o puedo tener lo que son canales iónicos controlados por ligando, que es el que estábamos haciendo el ejemplo ahorita, que por ejemplo aquí tengo un receptor, se pegó el ligando aquí, y eso permite abrir. Es como que yo diga, bueno, yo abrí mi puerta de mi casa con una llave. La llave me abre la cerradura y me permite entonces ya abrir ese canal. Tengan pendiente eso porque son cosas diferentes. Y aquí simplemente veo como el ligando son un receptor. Eso me permite una cascada de señalizaciones intracelulares que al final de cuentas me permite o cambiar o crear una proteína que puede ser de transporte, metabólica, regulatoria genética, proteína de citoesqueleto o proteína del ciclo celular. Y aquí vemos muy claramente qué pasaría con una sustancia que es hidrosoluble, tiene que unirse entonces a un receptor de membrana. Mientras que una sustancia hidrofóbica, que se transporta por una proteína, eventualmente se libera y puede entrar dentro de la célula, en este caso para poder permitir expresar un material genético. Aquí esto no quiero entrar mucho en detalle ahora porque quiero explicarlo uno a uno. Y la idea es simplemente que si recordamos con la primera que vimos, que no voy a explicar tanto hoy aquí, lo veremos más en músculo, que si mi ligando lo que me abre un canal iónico, recordamos que el canal iónico es controlado por ligando y me permite o que se cambie el potencial de membrana, si la carga dentro de la membrana, o me permite el cambio de la concentración de un ion. Eso es lo primero. Después vamos con lo segundo, que fuera cuando yo estoy viendo, cuando esa hormona o ese ligando está unido a un receptor de membrana que está ligado a una proteína G. En este caso, lo que vemos que esta proteína es una proteína transmembrana, atraviesa varias veces a través de lo que es la membrana celular, que el primer mensajero se une al receptor. Eso me permite que una de estas me active más de una proteína G. Cada proteína G actúa con un grupo de segundo mensajero que me activa una cierta cantidad de enzimas, y esa enzima me puede fosforilar o poner más fosfato de diferentes proteínas, y todo este mecanismo que vemos se llama amplificación. ¿Qué quiere decir? Que de un solo ligando unido al receptor yo puedo tener miles de respuestas intracelulares. Entonces, si vamos con el mecanismo de cómo trabaja, y aquí quiero que pongamos atención, cómo trabaja la hormona o el primer mensajero con su receptor cuando es ligado a proteína G, esta es la respuesta general, y después vamos a ir específicamente a las más específicas. Bueno, vamos a ir redondeando. La idea es que la hormona se une al receptor, ese cambia la forma del receptor y me permite cambiar una proteína G que también está en la membrana. Esa proteína G veremos que cuando se activa, cuando se une al receptor, va a ir hacia una enzima efectora dentro de la membrana. Y fíjense que el efector aquí también está dentro de la membrana, que puede ser o adenilil ciclasa, o aguanil ciclasa, o fosfolipasa C. Sea cual sea, esta enzima coge una sustancia y me la cambia a otra. Y esa cosa que me la cambia se llama segundo mensajero. ¿Por qué? Porque fíjense que es la primera cosa que entra al interior de la célula. El segundo mensajero veremos que puede ser o AMP cíclico, o GMP cíclico, o IP3, o diacilglicerol. Aquí no lo pone, pero también puede ser calcio. Eso me permite actuar sobre una estructura o una proteína diana, que en este caso siempre que va a ser una enzima, una quinasa. Recuérdense cuando digan quinasa, quinasa significa que le agregué un grupo fosfato a una proteína. Si oyen fosfatasa, es que le quité el grupo fosfato a una proteína. Y sé lo que es aquí, la enzima de la quinasa me permite fosforilar una proteína, que es lo que me da la respuesta celular. Ahora, ¿qué pasa? Que yo voy a tener diferentes mecanismos de trabajar con esas proteínas. Aquí le enseñan
cómo va a trabajar, por ejemplo, con los receptores adrenérgicos beta 1 y beta 2. No voy a entrar en ese detalle ahora, sino que le voy a enseñar directamente una imagen que vamos a poner acá. Si la vemos bien, esta de acá. Fíjense, aquí yo tengo mi receptor, aquí tengo la hormona o neurotransmisor y aquí tengo mi proteína G. Ustedes ven que la proteína G tiene varias subunidades, alfa, beta y gamma, y está unida a una proteína que es guanín difosfato, que es una proteína de baja energía. ¿Ok? Entonces fíjense que cuando se une la hormona al receptor, ella cambia su forma, se cambió su configuración y se pega a la proteína G. Al unirse a la proteína G, la GDP se pierde y se le pega una proteína, perdón, una molécula de alta energía que es la GTP, guanín trifosfato. Esa guanín trifosfato permite quitar la subunidad alfa, fíjate que está activada con GTP, y va a una enzima que se llama adenilil ciclasa, que también está en membrana. Esa activación de adenilil ciclasa permite convertir ATP, molécula de alta energía, en AMP cíclico. Ese AMP cíclico, no se sale aquí, échalo para atrás, ese AMP cíclico va a permitir la activación de una proteína que es la proteína quinasa A. Fíjense que AMP cíclico me activa proteína quinasa A. Y esa proteína quinasa A me permite la fosforilación de diferentes proteínas, que es lo que me da mi efecto biológico. ¿Cuál va a ser? Bueno, abrir un canal, cerrar un canal, mover una proteína, etc. Eso no me interesa tanto. Cuando este mecanismo, cuando el receptor está ligado a este tipo de proteína G, eso se conoce como proteína GS. GS de estimulatorio. Yo tengo otras hormonas, otros ligandos que se unen a receptores que están ligados a proteína G, pero en este caso son G, I y el I inhibitorio. ¿Y por qué lo pongo así como medio así? Porque el efecto contrario. Cuando la hormona se une al receptor, la sustancia del neurotransmisor que se pega a la proteína G, lo que hacemos es que inactivamos adenilil ciclasa, formamos menos AMP cíclico, formamos menos proteína quinasa A y por lo tanto tenemos menos respuesta celular. Así que lo contrario a la proteína GS. Mi tercer ejemplo de proteínas ligadas, receptor ligado a proteína G, son las que están ligadas a proteína GQ. Yo voy a buscar otra imagen, no esta, para que puedan ver el efecto un poquito más sencillo. Y sería esto, miren. Aquí tengo la hormona que se une al receptor. Igual, la hormona o el receptor cambia y se asocia a una proteína G. En este caso dijimos que proteína GQ. Esta GQ pierde el GDP porque tenía GDP también y gana GTP. Esta proteína GQ, que tiene una subunidad alfa con GTP, se va y se pega a una enzima de membrana. Igual, como vimos anteriormente, lo único que esta vez en vez de ser adenilil ciclasa es fosfolipasa C. Entonces, esa fosfolipasa C que yo activé con esta subunidad alfa de la proteína GQ, esta fosfolipasa C va y coge otra proteína de membrana, en este caso una proteína que se llama 4,5 bifosfato, pero si quieren ya solamente se recuerden P y P2, y me las rompe en dos sustancias, o en diacilglicerol, que se conoce como DAG, o en inosil trifosfato. El DAG va a ir y me activa la proteína quinasa C, que obviamente es otra quinasa. Y el IP3, inosil trifosfato, va al retículo endoplásmico, que muchas veces se conoce como retículo sarcoplásmico en músculo, y me abre un canal iónico controlado por ligando, en este caso de calcio, lo que permite que calcio salga fuera del retículo hacia el citoplasma. Entonces el IP3 que me estimuló calcio, el calcio también me activa la proteína quinasa C. Así que calcio con C me activa proteína quinasa C. ¿Y qué hace esa proteína quinasa C? Me fosforila diferentes proteínas y esa proteína es lo que me permite dar la respuesta celular. ¿Ok? Si lo quieren ver aquí, es lo mismo que le acabo de decir. Y yo veo que ese aumento de calcio me va también a aumentar diferentes procesos que veremos más adelante en el semestre y después cuando lleguen a fisiología. Por último, aunque no mecanismo con proteína G necesariamente, sí me activa un segundo mensajero, que es la vía del GMP cíclico. GMP cíclico, lo mismo que guanil monofosfato cíclico. La idea es que aquí, o un receptor de membrana,
es activado por hormonas como el péptido natriurético y catrial, o yo activo la formación de óxido nítrico por arginina, así que óxido nítrico o algún receptor de membrana me activa en una enzima que es la guanil ciclasa. Y la guanil ciclasa me permite convertir GTP en GMP cíclico. Y ese GMP cíclico lo que me activa, igual que vimos que AMP cíclico me activa proteinquinasa A, calcio proteinquinasa C. Aquí yo veo que la GMP cíclico me activa ¿qué? Proteinquinasa G. Y ya lo dejamos hasta ahí esa parte. Por último, ya hablamos de los receptores iónicos controlados por ligando, hablamos de los receptores ligados a proteína G y ahora hablamos de los receptores ligados a enzimas de membrana o usualmente catalíticas o el ejemplo clásico de tirosinquinasa. Aquí yo lo que veo que mi hormona, mi receptor de tirosinquinasa usualmente es uno, otro por otro lado, y cuando se une la sustancia ligando a este receptor, también se va a unir a otro, lo que vemos que este receptor que estaba solo se dimeriza, se junta con otro de su mismo tipo. Y al activarse, como cada receptor tiene actividad quinasa, tirosinquinasa, cada uno se fosforila, así cada uno se autofosforila. Así que tengo ahora esta receptor que es enzima fosforilado. ¿Y qué va a pasar? Que diferentes proteínas vienen, cogen su grupo fosfato y ya están activadas. Así que ellas mismas buscan el fosfato en el receptor. Usualmente, las proteínas que hacen esto, es decir, que son este tipo de receptor, son proteínas que están ligadas al ciclo celular, como la MAP quinasa. Por lo tanto, generalmente lo que vemos que tienen que ver con crecimiento o anabolismo, así que la respuesta celular es crecimiento o anabolismo. Y lo digo porque, por ejemplo, lo vemos mucho esto en lo que serían los receptores de tirosinquinasa o parecidos con lo que serían hormonas como la insulina. ¿Okay? Entonces el efecto es eso. Por último, y ahora pasando a lo que sería de hidrosoluble a liposoluble, cuando la sustancia es liposoluble, que deriva de una sustancia grasa o lípida, usualmente van a ser las hormonas esteroideas, aunque también pasa con la hormona tiroidea. La idea es que esa sustancia que andaba con una proteína en sangre, eventualmente se libera una parte, y como es hidrofóbica, ella puede atravesar la membrana por difusión simple, se va a unir a un receptor y el receptor no solamente tiene un lugar para el ligando, para el primer mensajero, sino que tiene un lugar que es este, para el ADN, que tiene lo que se conoce como factores de transcripción. Y cuando ya pasa eso, ellos van al núcleo, cogen un pedazo específico de ADN, un gen, y me lo permite transcribir a un ARN mensajero. El ARN mensajero sale del núcleo, y ya sea en el ribosoma o el retículo endoplásmico rugoso, se traducen a proteínas, que esa proteína eventualmente va a dar una respuesta celular, porque puede ser, por ejemplo, una respuesta celular podría ser que formaron una proteína que es un canal, o una proteína que es una enzima, o una proteína que es una proteína contráctil, cualquiera que sea la opción. Es otra forma de ver lo mismo, es decir, cómo esa sustancia permite la formación de proteínas. Y aunque no es algo que vamos a dar ahora, esto no tienen que asustarte con eso, la idea es que muchos de mis células tienen receptores para diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, el simpático y las catecolaminas tienen receptores adrenérgicos de membrana, pero como no expresan el mismo receptor, la respuesta va a ser diferente. Por ejemplo, cuando vemos los receptores alfa 1, por lo general lo que estamos pensando en un tipo de constricción. Cuando hablamos de los receptores alfa 2, usualmente vemos que está inhibiendo adenilciclasa. Usualmente lo vemos como efectos inhibitorios. Cuando es beta 1 o beta 2 es con AMP cíclico y van a hacer su efecto diferente. Mientras que los colinorreceptores se trabajan como vamos a ver en el músculo y en el sistema nervioso con tipo de canales iónicos controlados por ligando, mientras que los muscarínicos, que es el que vamos a ver mucho con el sistema nervioso parasimpático a través del cuerpo, tiene un efecto específico en cada órgano. Igualmente esta parte no vamos a verlo, se lo dejé aquí para que lo tengan pendiente, que cada uno de los efectos van a tener una respuesta celular específica. Entonces chicos, aquí está un resumen de lo que habíamos dicho. Si mi sustancia es un ligando hidrosoluble o va a tener un canal iónico controlado por ligando, como por ejemplo los receptores nicotínicos, que permiten despolarizar, por ejemplo en el caso del músculo esquelético, su célula. Si son receptores de membrana ligados a proteína G, pueden ser GS, que activan la galactociclasa,
que aumentan AMP cíclico y aumentan proteína quinasa A. Si el receptor de membrana está ligado a proteína GU, me disminuyen AMP cíclico, adenina ciclasa, me disminuyen AMP cíclico y me disminuyen la proteína quinasa A. Si es un receptor ligado a proteína GQ, me aumenta fosfolipasa C, que me activa la formación del segundo mensajero diacilglicerol, inosyltrifosfato y calcio, y eso me permite activar la proteína quinasa C para dar respuesta celular. Y en el caso de cuando estoy activando GMP, el guanil ciclasa, activo GMP cíclico, que me activa proteína quinasa G. Y por último, en la que son hidrosolubles, mis enzimas receptoras catalíticas, como la tirosina quinasa, forman dímeros y se autofosforilan. Ahora, si mi sustancia es hidrofóbica, tiene un receptor intracelular, citoplasmático nuclear, que tiene factores de transcripción y permite convertir ADN a ARN mensajero a proteína, que es la que me da la respuesta celular. Chicos, con esto terminamos esta parte. Espero que les haya sido de provecho. Seguiremos hablando y nada, chicos, cuídense mucho. Bye bye.